En la Super Era Advanta hay un girasol que se supera en aceite, en rinde y adaptabilidad. Super Era Advanta, un girasol que supera. Moderna, diferente, sustentable, 100% digital. Revista Horizonte A, Ciencia y Cultura del Agro. Léela en horizontea.com o pedila a info@horizontea.com. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. El programa Sistema Chakras se trata de un sistema de trabajo integrado abocado a desarrollar tecnologías sustentables ajustadas a los distintos sistemas de producción. Nos concentramos en generar respuestas concretas a demandas concretas a través de sus dos espacios. El espacio Chakras, que tiene un enfoque más a nivel local, y el espacio Redes, que tiene un enfoque de generación de conocimiento más a nivel regional. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos a esta charla. Les cuento que esta charla va a estar enmarcada en el trabajo del programa Sistema Chakras de APRESID. El programa Sistema Chakras es un programa generado para dar respuestas concretas a demandas concretas planteadas por los productores, ¿sí? Trabaja bajo dos banderas, que es lo que es el aprender produciendo en el campo junto al productor y a través también del protagonismo en red, ¿sí? Hoy este panel justamente refleja la interacción entre los actores del programa, quienes son un responsable técnico, que en este caso es Alfonso, quien lleva adelante todas las líneas de experimentación, un productor, que es Jorge Massieri, y los expertos, que en este caso lo tenemos aquí a Gervasio Piñeiro, quienes nos van ayudando a dar forma, a comprender y a plasmar el conocimiento. Así que bueno, yo actualmente soy coordinadora técnica zonal del programa, también soy productora del Sudeste Bonaerense, miembro de la Regional APRESID Bahía Blanca, y bueno, les doy una bienvenida y los dejo con los disertantes. Jorge, por favor. Para pasar la diapo, acá, ¿sí? Y si querés señalar algo, acá. Bueno, buenos días para todos. La verdad que es un verdadero desafío en un auditorio tan concurrido. Le agradezco a APRESID por la convocatoria y lo mío va a ser un poco darle paso a Alfonso para la temática que nos convocó. Y es un placer además compartir espacio con Gervasio, que recién le comentaba que hace muchos años él no sabía y yo lo estaba escuchando, al cual bajo sus conceptos nos aferramos en el valle para hacer suelo. Así que bueno, se está enterando ahora. En el 2008-2009 nosotros llegamos a Río Negro y nos encontramos con, obviamente a partir de una inversión inmobiliaria, con un río que en este preciso momento está transportando 1.300 metros cúbicos por segundo, que el promedio anual a lo largo de los años está entre los 600 y 900 metros cúbicos por segundo. Nos encontramos con un sedimento aluvional, o sea, todo lo que presente Alfonso es sobre un campo que está dentro del valle, y después tiene una componente superficial eluvial a partir de la erosión eólica de la barda y de la meseta. Convencido de la oferta ambiental que teníamos agua, teníamos un sedimento que debíamos convertirlo en suelo, a partir de ahí que eso se transforme en una realidad, que es generar cultivos que participen de una rotación. Todas las fotos que construíamos a partir de cultivos aislados nos ilusionaban, pero la situación inicial, teníamos un monte xerofítico con pastizales naturales. Sobre esos pastos
que crecen dentro del monte, soportan una ganadería, una vaca cada 20 hectáreas. Hay ciclos húmedos que entusiasman y uno termina sobrecargando el campo, por ende terminamos sobrecargando y sobrepastoreando el suelo. Los suelos a lo largo de muchos años han sido degradados por erosión y con un encostramiento superficial. Son suelos aluvionales de textura fina, fundamentalmente limo y arena, muy poca arcilla. Tienen muy bajo contenido de materia orgánica y según sitios, según el sedimento que dio origen al suelo, son suelos que pueden ser salinos, salinos sódicos, salinos no sódicos, distintas combinaciones. Desde el punto de vista edafológico, todos los que nos acompañaron en los primeros años nos caracterizaban el suelo como suelos no aptos para la agricultura. Y es ahí que, a partir de los conceptos que nos viene impartiendo Gervasio y otros, a partir de las raíces y de la biología del suelo, nosotros nos aferramos que pudiendo disponer de láminas de riego, según nuestra demanda, íbamos a generar suelo, íbamos a poder construir medianamente horizontes diferenciados. Luego de regar durante 10 años de agricultura, hoy tenemos un suelo que es productivo. Nuestro esquema contempla en la rotación trigo, vicia, maíz y soja de primera. A partir de ahí hemos aumentado el carbono orgánico del suelo. Obviamente que en la generación de suelo lo que hemos logrado de una estructura laminar, hemos verticalizado los poros para aumentar la capacidad de infiltración, si no se hace muy ineficiente el riego, y a partir de esa conductividad hidráulica vertical nos llevó al lavado de sales y de sodio. Hoy, en este momento, a partir de una mejora continua del suelo, o sea que estos rindes son dinámicos, siempre con una pendiente positiva, estamos obteniendo rindes promedio de cada pivot o de cada manto entre 13 y 15 toneladas. La soja de primera más o menos entre 4 y 5 toneladas. Este año hemos tenido un rinde excepcional, alcanzando 6,4 toneladas en una superficie de 9 hectáreas. Luego de la soja se siembra el trigo estamos obteniendo entre 8 y 9 toneladas por hectárea de rendimiento. Sobre el trigo se siembra la vicia, con una producción entre 4 y 5 toneladas de materia seca. En la vicia se integra la ganadería, que es al cual es nuestro recurso forrajero en los meses de invierno e inicio de primavera. Obviamente les aclaro que es todo con riego total. A partir de ahí nosotros hemos construido nuestro propio sistema con una rotación agrícola-ganadera a nuestra medida. Los excesos de cobertura son un gran desafío. Este año hemos construido a partir de los excesos de cobertura que generan soja de tal rendimiento, hacer rollos que son destinados para la ganadería. La vicia se hace de pastoreo directo, también se hacen rollos de vicia y hasta este año no nos era muy amigable hacer rollo de rastrojo de maíz, pero es algo que a futuro lo tenemos que realizar. Así que bueno, dicho esto y contado un poco la historia hasta acá, le toca el turno a Alfonso. Voy para allá. Bueno, buenos días a todos. Como bien dijo Maga, yo soy el responsable técnico de desarrollo de la chacra de Valles Irrigados Norpatagónicos. Y en este caso les voy a mostrar los resultados de un ensayo perteneciente a nuestra línea de trabajo en nutrición en maíz. Estamos trabajando también en micronutrientes, en aplicación de biológicos, pero bueno, en este caso vamos a
a la nutrición nitrogenada y justamente el título de esta presentación es Ajustando la nutrición en maíz sobre antecesor Vicia villosa en ambientes de alto potencial. Bueno, ¿dónde nos ubicamos nosotros? Este es el sector de donde trabajamos. Estamos al noreste de la provincia de Río Negro y algún campo también en el sur de la provincia de Buenos Aires. Estamos en las latitudes 39 entre la 39 y la 41 sur, y ahí tienen un mapita de los campos de la chacra. Algunos están ubicados sobre las costas del Río Negro y tenemos uno de los establecimientos que está ubicado en la costa del Río Colorado, que es otro ambiente, otra calidad de agua, es para destacar. En este caso vamos a mostrar resultados en este campo puntualmente, que se llama Caitacó y está ubicado a unos 50 kilómetros al noroeste de la localidad de Conesa. Y bueno, nosotros siempre decimos que Chacra Vimpa contamos con ambientes de muy alto potencial, obviamente de la mano del agua del río. Y para caracterizar un poco cuál es ese ambiente, acá les muestro un mapa de isotermas, isoietas. Nosotros tenemos una temperatura media anual de 15.6 grados y en el caso de la isoieta estamos en un sector con muy bajas precipitaciones. En este mapa nos marca entre 100 y 250 milímetros, pero si vamos a la estación meteorológica ubicada en Conesa, que es un dato un poquito más real, estamos entre los 200 y 350 milímetros de lluvias anualmente. El régimen hídrico, régimen de precipitaciones, es fuertemente mediterráneo, con concentración de precipitaciones en otoño y primavera. Obviamente son muy bajas estas precipitaciones. Y pasando a la radiación, nosotros juntamos con un ambiente con muy alta radiación comparado con otras localidades. Acá hago una comparación con otras localidades muy importantes en producción de maíz, en este caso Marco Juárez, y el estado de Iowa, puntualmente en su capital. Y ahí pueden ver, en el sector verde es el ciclo del maíz, y en todo el ciclo del maíz, nuestra localidad Conesa se encuentra muy por sobre el resto de las localidades en términos de radiación. Si eso lo pasamos a una radiación acumulada dentro de ese ciclo del cultivo, encontramos que tenemos un 7% más de radiación acumulada que Marco Juárez y un 25% más de radiación que Des Moines. También la amplitud térmica diaria promedio, que es una variable climática importante para el cultivo de maíz, como todos pueden saber. Nosotros contamos una amplitud mayor a las otras dos localidades de comparación. Superamos en 1 grado aproximadamente a Marco Juárez y en 2.5 a la localidad de Des Moines. Bueno, ya lo mencionó un poco Jorge. Nosotros en nuestros sistemas no realizamos un riego complementario como en otras áreas de riego por aspersión en nuestro país, sino que es un riego total. Y en caso, ahí tenemos ejemplos de aplicación de láminas, más o menos un maíz se riegan 1000 milímetros, puede llegar hasta los 1200, en trigo unos 600 milímetros, en soja unos 800, obviamente va a depender de cuánto nos acompañe la precipitación en ese periodo de cultivo. Bueno, con esas láminas de riego, por supuesto, esto no es gratis. Tenemos un componente de costos por parte del río que es muy alto. Hay mucha inversión en esto, en infraestructura y en energía, por supuesto. En cuanto a los sistemas productivos que contamos en nuestra chacra, tenemos sistemas muy diversificados. Hay algunos agrícolas, puramente agrícolas, otros mixtos, otros puramente ganaderos. En lo que es ganadería, en general tenemos ciclo de cría. Hay algunos que hacen algún engorde también sobre base alfalfa. Y dentro de los cultivos que tenemos en la chacra, tenemos commodities, cultivos forrajeros, están metidos también los cultivos hortícolas y estamos arrancando con algunas especialidades. Dentro de los commodities, fundamentalmente tenemos maíz, trigo, soja y girasol y cebada en menor medida.
El factor común que tienen todos estos establecimientos es el cultivo de vicia. Eso es clave, hace ya un par de años que se viene implementando en todos los sistemas. En este caso, o sea, en estos casos puede llegar a ser un cultivo de servicio de vicia pura, puede combinarse con alguna gramínea, dígase centeno, cebada o avena. Y tal es así que año a año el 30% de la superficie sembrada en nuestra chacra contiene un cultivo de vicia. Bueno, los aportes que hace la vicia, yo no me voy a enfocar en esto, hay numerosos, hay aportes biológicos, físicos y químicos. Uno de ellos el control de malezas, captura de carbono, aumento de actividad y diversidad biológica, mejoran la infiltración y estructura, que en estos ambientes es importante, una disminución en la evaporación y la erosión y obviamente un aporte de nitrógeno por fijación biológica, sumando también, en el caso de los planteos mixtos, un buen aporte de forraje. Bueno, sin más introducción, vamos al objetivo, que es conocer la respuesta a la fertilización nitrogenada en maíz bajo riego con antecesor vicia, finalizada con secado químico y con confección de rollos dentro de un sistema mixto en un ambiente de alto potencial. Como ya les comenté, el sitio de experimentación fue Caitacó, en la localidad de Conesa. Ya lo mencionó Jorge, la rotación está medianamente estabilizada en soja, trigo, vicia y maíz. Todo este ensayo, todo este trabajo comenzó con una vicia sembrada a fines de febrero del 2022. Luego, en la primera semana de octubre, previo a hacer los tratamientos de vicia, medimos materia seca y nos dio unos 4.300 kilos por hectárea. Eso es un valor medianamente normal para nuestra zona. Puede ser más, puede ser menos, pero la verdad que es un valor de referencia importante. Luego se aplicaron los tratamientos sobre esa vicia. Acá pueden ver una imagen satelital de NDVI, pueden ver los dos tratamientos de vicia en franjas. En el sector A se hizo un secado químico y en el sector B se hizo un arrollado, un corte y confección de rollos. Luego de eso se sembró el maíz el 23 de octubre puntualmente, usando un híbrido intermedio KWS 3916 con una densidad de plantas de 95.000 por hectárea, un distanciamiento entre hileras de 70 centímetros y una dosis de MAP de 80 kilos. Bueno, a esas franjas de tratamiento de vicia les cruzamos tratamientos de fertilización nitrogenada en base a urea, y estos tratamientos fueron de un testigo con 0 kilos de N a unos 900 kilos de urea en intervalos de 150 kilos, como pueden ver. Además, este lote de ensayo, lo seguimos con un balance hídrico para saber cómo se había regado realmente. Y finalmente hicimos una cosecha manual con 3 réplicas en cada una de las combinaciones de tratamientos en esas cruces, y ahí para determinar rendimiento, humedad y los componentes de rendimiento. Esta imagen que les muestro acá viene al caso porque esto es una imagen de 15 días después de la siembra, algo así de como 15 días, y podemos ver un maíz muy bien implantado, sin ningún tipo de daño por frío. Menciono esto porque contamos con, en nuestra zona, en esa situación, en esos primeros días de noviembre, es donde comienza el periodo libre de heladas y puede llegar a haber años donde semejante cobertura nos pueda jugar en contra, pero no fue el caso en este año. Bueno, acá les muestro un balance hídrico del lote puntualmente del que vamos a trabajar, ¿no? En la línea azul pueden ver el agua útil en el suelo. En la línea punteada gris pueden ver el umbral de estrés del cultivo, que como ven es dinámico y varía en el tiempo según la evapotranspiración de cada uno de esos días. En los puntos rojos pueden ver una determinación de humedad al tacto para saber si lo que nosotros estábamos viendo en el balance hídrico pasaba en el campo. Y en las barritas de abajo son las láminas de riego que se fueron aplicando en todo el año. En barras verdes se puede ver los pocos milímetros que tuvimos. En total el riego nos dio unos 1.134 milímetros
y en precipitaciones tuvimos solo un aporte de 30 milímetros. Iniciamos con un perfil en 85% de agua útil y cuando cuando estábamos en un vegetativo tardío, tuvimos una situación en donde el agua útil se acercó mucho al umbral de estrés. Podría haber llegado a haber un pequeño estrés, pero no, nosotros comparando con otros ensayos y otros años, esa cercanía entre las curvas no nos puede significar un estrés grande en nuestro caso. Después, ya al momento de floración, se había recargado muy bien el perfil y el llenado se dio en excelentes condiciones hídricas. Bueno, antes de pasar a los resultados propiamente dichos del ensayo, acá les voy a mostrar un cálculo teórico de lo que nosotros pensábamos que nos podía llegar a aplicar la vis, nos iba a aportar la vicia a nuestro maíz, al maíz sucesor. Y todo comenzó entonces, como les comenté, con esa vicia de 4.300 kilos de materia seca, también estimando en forma teórica, porque no lo medimos, con una relación de 9:1 entre biomasa aérea y biomasa radicular. Podemos decir que tenemos unos 500 kilos de materia seca perteneciente a las raíces. Y si nosotros también, con un valor de referencia de 3% de nitrógeno de esa biomasa, lo pasamos a kilos de N, en el total de la vicia teníamos 144 kilos. De eso no todo es fijación biológica, sino tenemos un 30% que viene de absorción desde el suelo. Después, si nosotros particionamos de vuelta ese nitrógeno que tenemos contenido en la vicia y lo pasamos a la misma relación 9:1 entre biomasa aérea y biomasa radicular, podemos decir que tenemos 15 kilos de N en las raíces y los restantes 130 kilos están en la biomasa aérea. Entonces, si nosotros con el tratamiento de secado químico nos estamos quedando con todo el nitrógeno en el suelo, y en el caso de la práctica de confección de rollos, solo nos quedamos con el nitrógeno que tenemos en las raíces. El resto lo exportamos en forma de rollo. Y bueno, en el balance final tenemos que secando la vicia nos estaría aportando unos 100 kilos positivos en el balance, y en el caso de la confección de rollos estamos exportando nitrógeno, unos 30 kilos de nitrógeno de nuestro suelo. Bueno, acá sí, ya pasando a los resultados, pueden ver en el gráfico de barras, en barras anaranjadas, tenemos los rendimientos de la vicia arrollada, y en barras verdes tenemos la vicia secada químicamente. Y lo que se ve en el gráfico es que hay una muy gran diferencia tanto en el testigo como en dosis bajas de N de la secada químicamente por sobre la vicia arrollada. Yendo a lo estadístico, si nosotros analizando esos dos factores, tanto tratamiento de vicia como tratamiento de nitrógeno y su interacción, fueron todos factores significativos estadísticamente. Y en el caso de los componentes de rendimiento, si bien no les muestro acá en este gráfico, tuvimos que con aumentos de rendimiento y aumentos de N, a su vez, aumentó tanto el peso de mil como el número de gramos por espiga. El peso de mil rondó entre los 300 gramos en el testigo o en las dosis más bajas, y llegó hasta 430 en el caso de las dosis más altas. Hubo variabilidad ahí, lo mismo el número de granos por espiga, que fue creo que de 300 a 600. Bueno, en este caso lo que le voy a hacer es pasar los rendimientos de los testigos, tanto en secado químico como arrollado, pasar esos rendimientos que fueron muy diferentes, que hubo una diferencia de rendimiento de unos 3.150 kilos, que es muy importante, lo pasamos a términos de absorción de nitrógeno. Obviamente también usando un valor de referencia de 25 kilos de N por tonelada de rendimiento. Y de esa forma llegamos a ese dato que les muestro ahí, que son una diferencia de absorción de nitrógeno a favor del secado químico de 135 kilos de N, que si nosotros lo comparamos con ese cálculo teórico anterior, estamos muy cerca, que había un delta de 130 kilos de N. O sea, los resultados medio como que avalan lo que nosotros pensamos que iba a pasar. Obviamente siempre apuntándolo desde el lado del rendimiento de maíz, no centrándonos en lo que pasa abajo.
Bueno, en base a los datos, los graficamos, realizamos una modelización de la respuesta a nitrógeno en el rendimiento. En este caso lo expresamos en rendimiento relativo, relativizándolo a el rendimiento promedio máximo de uno de los tratamientos, que era 16.500 kilos. En 95% de rendimiento relativo, nosotros pusimos ese umbral donde consideramos que ya no hay respuesta al N. Ese 95% de rendimiento relativo lo ubicamos en un valor de 15.700 kilos de rendimiento. Lo que pueden ver es que las curvas están bien separadas. En los puntos azules tenemos el rendimiento de con vicia secada químicamente, y en los triángulos anaranjados tenemos la vicia arrollada. Esas curvas paralelas pero muy distintas nos arrojaron un valor de saturación de respuesta muy distinto. Como pueden ver acá, para el caso de la vicia secada químicamente, la respuesta a nitrógeno se saturó en 279 kilos de N, obviamente sumando lo que nos aporta el suelo en forma de nitratos, que eran unos 100 kilos, al aporte de nitrógeno que hacíamos con el fertilizante. De esta forma, obtuvimos unos 125 kilos de nitrógeno de diferencia en ese valor de saturación. Eso lo que quiere decir es que nosotros tenemos en la vicia secada químicamente unos 125 kilos de N más en el suelo. Además de la respuesta a nitrógeno, lo que vimos es que esas curvas de respuesta nunca se tocan. Quiere decir que la vicia secada químicamente siempre tuvo un plus de rendimiento por sobre la vicia arrollada. Y eso se lo atribuimos nosotros a mejoras a las mejoras que nos da la cobertura, a una mejor infiltración con esas láminas tan grandes de riego. Esa cobertura, esa biomasa aérea nos está generando una mejor dinámica del agua, seguramente. Bueno, derivando esos modelos cuadráticos que yo les mostré, derivándolos y generando las curvas de eficiencia de uso de nitrógeno, obtenemos este gráfico. Y en este caso, también en el mismo gráfico, les agregué el costo marginal del fertilizante expresado en las mismas unidades, es decir, en kilos de grano por kilo de nitrógeno. Y bueno, la relación de precios que puse es la del momento aproximadamente en nuestro caso. ¿Qué pasa? Cuando vamos a la dosis óptima técnica, nos situamos en una zona del gráfico que excede los valores de dosis óptima biológica que les comenté anteriormente. Entonces lo que hacemos es quedarnos con las dosis óptima técnica, no vamos a aplicar más nitrógeno del que nos permite la respuesta. Esta falla en el modelo viene de la mano de el uso de un umbral de 95% de rendimiento relativo y no el 100%, y además es una naturaleza de los modelos de las ecuaciones cuadráticas para este tipo de análisis que tienden a sobreestimar las dosis óptimas. Bueno, pasando eso a términos de kilos de fertilizante, obviamente restando lo que nos aporta el suelo en forma de nitratos, obtuvimos una diferencia de 270 kilos de urea, es decir, 270 kilos menos de urea que tenemos que echar en el caso de secar la vicia químicamente. Bueno, pasando esto ya a números, buscándole la vuelta desde el lado de lo económico, nosotros acá hicimos un análisis de sensibilidad de las prácticas utilizando como variables en esa variación de ingreso neto, utilizando el ingreso bruto de carne por producción de carne en el caso del sistema mixto, considerando obviamente que nos estamos autoconsumiendo con hacienda propia esos rollos que producimos, versus el secado químico. Además incluimos el costo de la confección del rollo.
agregando también el gasto extra de nitrógeno que les comenté anteriormente, esos 270 kilos de urea de más, y esa merma de rinde que yo les comenté que nos da la bici arrollada por debajo de la bici secada químicamente. Y en este caso pueden ver en el análisis que dependiendo del escenario de precios va a ser una práctica que rentable o no, con escenarios de precio de maíz muy bueno y el precio de ternero muy bajo, estamos en una práctica que no nos convendría, y en el caso de escenarios de precio con un maíz barato y un precio del ternero bueno, estamos en una práctica muy rentable. Entonces el mensaje en este caso es una práctica que puede ser rentable, pero hay que tener en cuenta el escenario de precios de ese momento. No solo el precio de maíz o el precio del ternero, sino también el precio del fertilizante. Y bueno, ya a modo de resumen les voy a ir comentando lo que ya en realidad un poco dijimos durante la presentación. Obviamente la vicia como cultivo de servicio es un muy importante componente en nuestros sistemas, tanto los agrícolas en los mixtos, y también considerando la variabilidad de fechas de siembra. Algunas fechas de siembra de diciembre son muy interesantes, con un pico de producción en octubre, en este caso que fue de febrero, para un pico de producción en primavera. En todos esos casos la vicia como cultivo de servicio es excelente en nuestra zona y unas producciones de biomasa muy importantes. Bueno, el secado químico de la vicia nos dejó esa diferencia en nitrógeno, obviamente mirando desde el lado del cultivo, desde el lado del rendimiento de maíz, de unos 225 kilos más de N que haciendo rollos. También podemos decir que el aprovechamiento forrajero es viable o no, dependiendo del escenario de precio que tengamos, pero hay que tener en cuenta que en este caso no aporta nitrógeno, más bien lo exporta. Yo acá no hago hincapié en lo que aportan las raíces al sistema, porque como ya venimos escuchando en varias charlas, todo el aporte de carbono por rizodeposiciones, que es la mejor calidad de carbono, no estamos haciendo foco. O sea que por ahí también es un beneficio que podríamos tener también aún arrollando la vicia. Y lo que también vimos, que les comenté, son los beneficios independientes del nitrógeno que nos da la biomasa aérea, que en este ensayo nos dio un plus de rendimiento. Nosotros consideramos que puede ser cobertura, mejoras en la infiltración, mejoras en la evaporación. No tenemos mediciones, pero es algo que se ve. Y bueno, y en esta línea nosotros tenemos que seguir trabajando y tenemos que incluir, en este año vamos a incluir un ensayo sin vicia. A la vicia arrollada, vicia secada químicamente, aplicaremos un tratamiento sin vicia. Y bueno, esto es un tema de estudio. Y en cuanto a la respuesta a nitrógeno en la vicia en rotación, tenemos que decir que nosotros tenemos una muy corta historia agrícola, como dijo Jorge, de pocos años de agricultura y menos años aún del uso de la vicia en la rotación. Por lo tanto, esta respuesta que yo les mostré puede llegar a modificarse en el tiempo, puede llegar a tener alguna variación, ya que no estamos en nuestro plató donde se achata la curva de acumulación de materia orgánica fundamentalmente. Y bueno, justo con esto voy a dar pie a Gervasio, que nosotros sabemos que la vicia tiene un efecto a largo plazo que se nos escapa de este trabajo y bueno, justamente es lo que va a comentar un poco Gervasio. Bueno, buenos días, espero que anden bien. Bueno, gracias Alfonso por la invitación, la verdad que esto, bueno, Magalí también, Jorge. Hace un tiempito hacemos una cosa que está buena, hace un par de años ya en la facultad, que es que los chicos de las chacras vienen a la Facultad de Agronomía de la UBA
donde yo trabajo allá arriba, el CONICET, y nos cuentan un poco lo que están haciendo en las chacras y se generan unos intercambios súper lindos, súper dinámicos, donde todos aprendemos un poco y bueno, nos acercan la realidad a la facultad un poco. Y también, bueno, pensamos nosotros las nuevas preguntas y las cosas que podemos investigar para que tengan relevancia, ¿no? Más allá de los papers. Entonces, a partir de eso un poco, y Alfonso antes ya empezó insistentemente a pedirme comentarme estos resultados, y bueno, y discutirlos un poco, y la verdad que estuvo bueno. Ese día en la facu los miramos, los discutimos y charlamos un poco a ver qué otras cosas podían estar pasando, qué otras cosas ocultas podrían haber atrás de estos datos. Y bueno, ahí surgió un poquito esta idea de que yo complemente un poco lo que contó Alfonso recién, pensando, bueno, justamente estas dos cosas que mencionaba lo último. ¿Qué otros beneficios ocultos tiene esta inversión, que es la vicia, ¿no?, en el sistema, a largo plazo, o también que podrían estar actuando y no los vimos, y eso pasa un poco por el testigo que dice Alfonso que no había, ¿no?, una situación sin vicia. Y bueno, y tratar de entender a ver si hay alguna otra cosa ahí atrás que podíamos estar mirando. Y entonces preparé un poco esta presentación para repasar un poco lo que puede estar pasando en ese sistema, ¿no? En un sistema donde están generando suelos, están generando esa materia orgánica que está ahí abajo. Y lo que tenemos siempre en el sistema son microorganismos, ¿no?, que están comiendo, descomponedores y a veces un poquito más grandes, ¿no?, que comen esa materia orgánica, y lo que hacen es liberar la materia inorgánica, como todos sabemos, y eso le dan en la comidita, en la boca, digamos, a las plantitas que toman esos nutrientes ahí. Y eso es una cuestión que todos miramos todo el tiempo, y lo importante es esta otra flecha, que es que estas plantas le tienen que volver a dar de comer a ese suelo para que esto siga funcionando, ¿sí? Y eso es lo que llamamos flechas azules, ahí se ven como medio negras, que es el reciclado interno del sistema, pero generalmente aparecen las flechas amarillas, que es la cosecha. Nosotros nos llevamos muchos nutrientes acá en el maíz o en la vicia para ver fardo, como decía Alfonso recién. Y entonces ahí se va nitrógeno, que deja de estar acá adentro, y si esto funciona mucho tiempo, con esta flecha esto se va a achicar, porque se estamos llevando nitrógeno para afuera, una cuenta de balance de masas. Pero también están estas flechas rojas, que son las pérdidas, que siempre están y ocultas porque no las vemos, que se lixivia nitrógeno o se volatiliza nitrógeno, y también con estas dos salidas esta caja se achica. Esta salida es buena porque vale plata, la vendemos. Esta salida es mala, no la queremos porque básicamente contamina a donde va, y además nos quedamos sin nutrientes en el sistema. Donde se va este nitrógeno, contamina la atmósfera o el agua o algún lugar donde termina eso. Entonces estas las queremos achicar, y como siempre decimos, la agricultura desincronizada es la campeona en generar flechas rojas, ¿sí? Y ese es el gran problema de la agricultura. No miramos estas flechas rojas y terminamos contaminando el aire con gases de efecto invernadero o las aguas, formando cianobacterias o otras cosas feas, esas que están por ahí. Entonces esto tiene que ser chiquitito, en los sistemas naturales es chico, y nosotros tenemos que hacer cosas, diseñar nuestros sistemas para que esto sea chico. Y ahí están las raíces, ahí están. Cuanto más tiempo haya nutrientes inorgánicos en el suelo, más flechas rojas va a haber. Y yo discuto eso siempre, cuando me dicen, tenía nitratos en el suelo a la siembra de 80, 90, qué bueno. Y en realidad no está bueno eso. Es un problema porque tuviste muchas flechas rojas. Está bueno porque ese suelo probablemente sea bueno y te va a dar nitrógeno durante el resto del cultivo, y como venís de un barbecho largo, ese nitrógeno se acumuló durante 9 meses ahí descomponiéndose, y es un indicador de la capacidad que tiene ese suelo de darte nitrógeno. Pero ecosistémicamente es una macana, porque vos estás perdiendo mucho nitrógeno durante todo ese tiempo, y no solo nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, todos los otros, incluso fósforo, después podemos discutir que también perdemos cantidades importantes ambientalmente y capaz que no importantes agronómicamente, porque 2 kilos menos de fósforo en el sistema agronómicamente no nos mueve la aguja, pero 1 kilo es suficiente para eutrofizar una laguna. Entonces estas flechas rojas son un problemón, que ahora vamos a mirar. Y aparecen entonces las flechas verdes, que es las entradas naturales por fijación biológica, por deposición atmosférica y la fertilización. Entonces, acá está bueno entender un poquitito este background, ese sistema, para ver qué estuvo midiendo Alfonso y qué otras cosas podríamos haber medido, para que nos cuenten una parte de la película que pasa acá abajo, de la inversión esta que hacemos en vicia, que capaz que no la vemos, ¿sí? Y para eso les voy a hablar de nuevo
insistentemente en estas dos materias orgánicas, la particulada, que es esa caja de abajo, ya sabemos que tiene dos tipos de materia orgánica. Uno, la particulada, que básicamente son pedacitos de planta, pedacitos de vicia, pedacitos de maíz, de soja, de girasol, que todavía no se descompusieron, principalmente raíces, ¿sí? Que están ahí, que esos pedacitos grandes que ustedes ven ahí, es como un mini rastrojito con una relación carbono-nitrógeno alta, o sea, carbonudos, ¿sí? Y que están ahí porque no se descomponen porque son de difícil descomposición. Pero tenemos la otra, la asociada a los minerales, que es una caja grande y que depende de la arcilla de ese suelo, que básicamente es eso negro, y que esto es súper importante en estos suelos, como decía Jorge, que los estamos construyendo, ¿no? Tenemos que construir estos suelos y tenemos que construir las dos materias orgánicas. Algo parecido cuando tenemos un suelo muy degradado, queremos volverlo, estos suelos estaban, pero ahora los regamos, entonces pasan a otro escalón, digamos, de producción, y tenemos que construir materia orgánica. Y esta otra materia orgánica, que es la asociada a los minerales, que es esos pedacitos de plantas y de bacterias, de microorganismos que se mueren, y con una relación carbono-nitrógeno muy baja, casi de 10, y que como tienen mucho nitrógeno, se pegan a las arcillas, son de color negro y generan ese color negro del suelo que tanto vemos cuando tiene mucha de este tipo de materia orgánica. Esta materia orgánica, yo siempre hago la analogía o la metáfora de los brownies en un jardín de infante, porque son como brownies con una relación CN muy baja en un jardín de infante de microorganismos que se los comerían en 2 segundos, porque es algo muy rico, de muy fácil descomposición. Y entonces la pregunta es ¿por qué no se los comen? Y no se los comen porque ese jardín de infantes tiene un montón de casilleros, de lockers, donde los docentes, las seños, esconden esos brownies adentro de esos casilleros que son las arcillas, y queda toda esa materia orgánica, esos brownies escondidos ahí, los chicos no se los pueden comer. Y de hecho hay muchos casilleros uno atrás de otro, y entonces se comen muchas veces los primeros brownies de los casilleros de adelante, pero no se comen los brownies de atrás. Y por eso podemos hacer un pelota a un suelo mucho tiempo que van a seguir quedando casilleros allá atrás con brownies y va a tener color negro, pero ningún microorganismo va a estar comiendo ese brownie. Tenemos materia orgánica, pero esa materia orgánica no va a generar nutrientes a corto plazo. Está ahí guardada en casilleros muy al fondo, ¿sí? Los importantes, los casilleros que juegan, son los que están adelante. Por eso es importante hablar de la brecha de carbono. Cuando nosotros tenemos un suelo de mucha arcilla, vamos a tener mucha materia orgánica, pero esa no juega. Son casilleros del fondo que los bichitos no acceden a comer. Entonces, esta materia orgánica la que tenemos que hacer es ir rellenando los casilleros de adelante para que esa materia orgánica empiece a jugar en el juego, digamos, de descomponerse y liberar nutrientes a los cultivos. Esta, en cambio, es totalmente distinta. Esto es pedacitos de plantas que no se descomponen porque están ahí por su difícil descomposición. Son muy carbonudos, digamos, y estos en cambio tienen bajas N, son residuos muy nitrogenudos, ¿sí? Palabras más fáciles para acordarnos. Estos son bien carbonudos, estos tienen mucho nitrógeno y de fácil descomposición. Pero como la capacidad de almacenar eso, los casilleros son finitos, las arcillas de un suelo son finitas, no son infinitas, la capacidad de almacenar esta materia orgánica es finita en un suelo. Si están llenos todos los casilleros, por más que le demos más brownies, van a quedar arriba de la mesa y los chicos se los van a comer enseguida. No se van a acumular y secuestrar en el suelo, ¿sí? Entonces, es una analogía muy, para mí, muy pedagógica para entender estas dos materias orgánicas. La única cosa que todavía no logro cómo explicarla mejor es que esos niños cuando se mueren forman brownies y queda medio feo eso. Pero básicamente pasa eso. Cuando esos niños se mueren, espero que de grandes, terminan formando brownies que van a esos casilleros. Pero me parece que es importante entender estas dos materias orgánicas. ¿Por qué? Porque los aportes de Alfonso, de esas vicias y de Jorge van a estar yendo a alguna de estas dos cajas, y ahora les voy a contar a dónde, y tenemos que tratar de medir ahí si quedó una inversión oculta que no se vio en el maíz, ¿sí? En esos números que nos mostraba Alfonso. Y básicamente lo que descubrimos en los últimos años, y volvemos a estos números que algunos ya deben estar cansados de verlos, es que la formación de materia orgánica es mucho más eficiente, 50% de las raíces quedan formando materia orgánica y de la biomasa aérea solo 5%. ¿Sí? Entonces, si yo tengo raíces, 1 tonelada de raíces, media tonelada va a ir a formar, y principalmente las raíces forman particulada, pedacitos de raíces, es esa materia orgánica. Entonces acá hay una flecha gorda, ¿sí? Particulada, pero con un 50% de eficiencia. 1 tonelada forma 500 kilos. Y ahora, con los últimos resultados de Paula, que ayer contaba cosas del arrizo y no contó esto otro, pero sabemos ahora que la biomasa aérea, en realidad, uno esperaría, o teníamos la hipótesis de que también todo ese maíz formara particulada, ¿no? Es maíz, ese rastrojo,
Y no, lo que vemos es que lo que dejamos arriba forma con muy baja eficiencia esta materia orgánica, y por eso esta flecha de acá. La que dejamos arriba tiene poca eficiencia para formar materia orgánica, 5%, pero forma de la asociada a los minerales. Raro, ¿por qué? Porque en realidad lo que pasa es que esto que está arriba, para llegar acá abajo, se lo tienen que comer los microorganismos. Y cuando se muere ese niño, forma los brownies, ¿se acuerdan? Entonces tiene que comer mucho ese microorganismo para morirse y formar la materia orgánica del suelo. Y eso pasa que entonces lo de arriba, para llegar abajo, sufre muchos ciclos de comida y cada vez que se lo comen, libera CO2, porque cuando uno se lo come un microorganismo, respira CO2 y después viene, se muere, se lo come otro y otro y otro y otro y se arma una cadena trófica súper larga de que todos se van comiendo unos a otros hasta que un residuo final soluble se lava y se pega a las arcillas en un locker acá abajo, ¿sí? En un casillero. Entonces, por eso tiene muy baja eficiencia, pero lo sorprendente es que esta baja eficiencia de algo muy grande. Porque si Alfonso decía que acá había 500 kilos de biomasa, de la vicia acá había 4.000. Y un maíz capaz que tiene 10.000 kilos acá y 1.000 kilos acá. Entonces el 5% de 10.000 es un montón igual. Pero le pasan muchos ciclos de comida y muerte hasta llegar a almacenarse en esos casilleros, ¿sí? Entonces, cuando cortaba la vicia, Alfonso, de acá arriba, lo que estaba evitando un poco esto, que se formara materia orgánica asociada a los minerales. Y la ración de raíces de la vicia que le dio, que era poquita, en realidad fue a esta particulada. La vicia que dejó Alfonso de arriba, lo que debería haber pasado es que debería haber ido mucha a esta, y como quedaba en los casilleros de adelante, o arriba de la mesa, los microorganismos se la comen y liberan para el cultivo de maíz que sigue. Pero una parte. Esos 125 kilos que midió Alfonso muy bien sacando las cuentas. La pregunta es, ¿había más kilos que quedan acá abajo en una inversión oculta? ¿Sí? Y eso lo podríamos medir o pensar porque además, durante el crecimiento de la vicia, y eso es algo que no vio Alfonso en sus números, que podríamos pensar y hablamos para medir la próxima, y capaz que el testigo ese que él decía, un testigo sin vicia, lo puede delatar esto, es que sabemos que mientras la vicia crece, acá hay rizo de posición. Y este es el experimento que contó Paula el otro día, yo voy a ir rápido ahora, pero básicamente marcó vicias con carbono y con nitrógeno, y lo que vio ella, pintando esas plantas, es cuánto durante el crecimiento de la vicia iba de rizo de posición para abajo. Y estas tortitas, que si no después se las cuento, pero básicamente lo que muestran es que hay mucho carbono en la biomasa aérea de la vicia cuando la matamos, esto es una avena, perdón, y esta es la vicia, hay mucho carbono en la vicia cuando la matamos, hay muy poco en las raíces, 2% de toda la biomasa de las vicias está en raíces, esos 14 kilos que nos decía de nitrógeno Alfonso, pero fíjense esto rojo acá, esto es carbono y nitrógeno liberado durante la rizodeposición. O sea, una planta de vicia tiene el 67% de su carbono en la biomasa aérea, solo 2% en las raíces, pero tiró para afuera durante su ciclo de crecimiento casi el 30% de la fotosíntesis que hizo. Lo escupió para afuera o son raicitas muertas. Eso no lo vemos en los experimentos que hizo Alfonso y podrían haber dado, porque sabemos que esto rojo es rizo de posición neta en la MAOM, en la Sociedad de los Minerales, en los casilleros. Fíjense que casi nada de la rizo de posición va a la particulada, lo cual es lógico, porque la particulada eran pedacitos de raíces muertas y la rizo de posición son exudados principalmente. ¿Que a dónde van? Como son exudados de muy buena calidad, van a la Sociedad de los Minerales. O sea, mientras crece la vicia, tira brownies en el jardín de infantes que van a los casilleros y llenan casilleros, y eso se descompone y va a quedar liberado ahí para el cultivo siguiente. Pero también formamos casilleros. ¿Cuántos? No sabemos. ¿Cuántos llenamos? Lo que sabemos es que mientras crece la vicia, no va a formar mucha materia orgánica particulada. Sí la avena en cambio forma un poquitito más durante el rizo. Pero la formación de materia orgánica viene después, cuando esas raíces se empiezan a descomponer. No durante el crecimiento de la planta. Entonces hay dos momentos distintos de darle de comer al suelo. Mientras las plantas crecen, por rizo de posición, que va principalmente a los casilleros, y cuando la planta se muere, que ahí empieza lo de arriba a descomponerse muchos ciclos y va a los casilleros, y lo de abajo, las raíces, que van a la particulada. Entonces, lo primero que nos preguntaríamos es, ¿qué materia orgánica
tienen que llenar Jorge y Alfonso ahí, la particulada o la asociada a los minerales, porque la rizodeposición va a estar yendo principalmente a la asociada a los minerales, que esa se le escapó a Alfonso porque no la midió. Eso la podríamos medir con un testigo sin vicia, y la vicia y calcular cuánto más rindió ese maíz, que serían aportes por rizo. Lo que le da a Paula es que estos aportes por rizo pueden ser tanto como 70 kilos de N. No es poquito. O sea, no es que nos está metiendo 10, 15. Acuérdense que el aporte de N de raíces era 14 y de rizo podría estar una inversión oculta de 70 kilos en vicia. Entonces es un montón de nitrógeno que estamos metiendo al sistema y que no lo vemos cuando pescamos con los cálculos tradicionales que hacemos, ¿sí? Entonces la pregunta que yo me preguntaba o que hacíamos con Alfonso era, bueno, si yo le estoy dando residuos de alta CN a ese suelo, como un maíz, por ejemplo, básicamente son residuos carbonudos que van a formar particulada y no tanto de esta, porque esta precisa nitrógeno. Entonces, normalmente cuando yo le doy de comer mucho maíz a un sistema trigo, lo que forma es particulada, los rastrojitos, el cementerio de raíces que aportan estos cultivos, ¿sí? Porque asociado a los minerales no formo mucho, formo de la parte de arriba y del rizo, pero como de alguna manera este no aporta nitrógeno nuevo, todo lo recicla o es más, se lo lleva, y esta materia orgánica precisa nitrógeno para formarse. Entonces, a lo sumo, se degrada y se vuelve a formar, pero no formamos nueva. En cambio, mucho aporte de rastrojito va a formar nueva POM, ¿sí? Nueva particulada. Por el contrario, cuando le damos un residuo de baja CN nitrogenudo, una soja, una vicia al sistema, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, ahora le damos mucho nitrógeno al sistema. ¿Qué va a pasar? Vamos a llenar casilleros, a llenar brownies principalmente porque tenemos mucho nitrógeno. Pero claro, los microorganismos cuando tienen mucho brownie para comer se despiertan, se vuelven locos esos chicos. ¿Y qué les falta? Energía, porque tienen mucho nitrógeno. ¿Y dónde hay mucha energía? En esta, que no se descomponía porque eran pedacitos de restos vegetales de difícil descomposición. Pero ahora que están todos excitados con los brownies, sí se la pueden comer. Y básicamente lo que vemos es que la POM baja, la particulada baja, cuando uno le da residuos de mucho nitrógeno al sistema. Entonces fíjense qué contraste las respuestas. Mucho de esto formamos POM, mucho de esto bajamos la POM y formamos la otra. Por lo tanto, ¿qué sería bueno? Nutrición balanceada del sistema, darle una cosa balanceada. Y eso es lo que estamos haciendo cuando le metemos vicia maíz al sistema. Y por eso terminamos construyendo suelo, porque terminamos construyendo las dos fracciones. Y entonces la pregunta que surgiría ahora es, bueno, eso que le dio, esa vicia que le dieron, ¿formó realmente más de esta materia orgánica? Porque esa vicia por rizo debería haber aportado mucho acá, ¿sí? Y no la vimos, no teníamos forma de medirla. Y es difícil medirla porque esa caja de nitrógeno, esa cantidad de casilleros que tenemos en el jardín de infante, capaz que hay 1.000, 2.000, 3.000 kilos de nitrógeno y la vicia nos está aportando 70 por rizo de posición tal vez. Entonces, es muy difícil medir un cambio en 6 meses de 70 kilos en una caja de 3.000 o 2.000 kilos. No lo vemos esos cambios. Y eso es lo que nos pasa cuando medimos materia orgánica. No cambió nada. Ojo, que cambie 0,1% de la materia orgánica, capaz que son 100 kilos de nitrógeno. Es un montón, pero es baja la sensibilidad. Y entonces ahí aparece este nuevo indicador que estamos probando, que es el NAN, que es el nitrógeno anaeróbico mineralizable, que es una medida de cuánto nitrógeno nos puede dar la materia orgánica, ¿sí? Nosotros lo que hacemos para medir esto es agarrar un suelo, lo ponemos a incubar. A incubar quiere decir buena humedad, buena temperatura, y vemos cuánto nitrógeno larga, unos días, y después medimos acá. Es lo mismo que hacen ustedes cuando dejan un barbecho largo. Dejan el suelo que se vaya descomponiendo y después miden nitratos, pero aeróbico. Acá lo hacemos, en vez de en 9 meses, lo hacemos en una semana, anaeróbico, pero es un estimador de eso otro. ¿Sí? Del barbecho largo, digamos. Por eso miden nitratos acá y les da una idea de qué tanto nitrógeno les da ese suelo. Nosotros hacemos lo mismo, pero más cortito para tomar una decisión, incubando anaeróbicamente un suelo durante una semana. Y vemos cuánto nitrógeno nos dio. ¿Tá? O sea, estamos midiendo qué aporte de nitrógeno nos da el suelo, pero modificamos esa técnica que la desarrollaron estos capos de Balcarce, la usan mucho para medir incluso fertilización y medir la calidad de un suelo, desarrollaron la técnica del NAN y la usan, se usan, los que son del sur lo sabrán, para estrategias de fertilización. Lo que nosotros decimos, bueno, hagamos el NAN ahora, pero no de todo el suelo, hagamos el NAN de cada fracción. Y entonces vamos a saber cada fracción, y es un indicador muy rápido este, porque cambia rápidamente, cada fracción cuánto nitrógeno es capaz de darnos. Y lo que esperamos es que este nitrógeno
que es de la particulada o de la asociada a los minerales, es el nitrógeno como más lábil, ¿sí? El que rápidamente se llenó. En la particulada va a ser los residuos que recién entraron, que se los van a comer rápido porque tienen una calidad intermedia, ¿no? No como los más viejos de la particulada, que son los pedacitos de madera casi que no se los come nadie. Acá cuando tiramos una raíz de vicia, supongamos, va a estar un ratito en la particulada, pero se la van a comer rápido. Eso es nitrógeno o carbono que está en la fracción particulada, pero fácil, medio lábil, fácilmente comible. O sea, se lo van a comer rápido, se va a liberar nitrógeno para los cultivos, supongamos. Y en la asociada a los minerales pasa algo parecido. Tenemos 1 millón de lockers, de casilleros. En los casilleros del fondo hay brownies, hay carbono, hay nitrógeno, pero están re lejos, no son lábiles. En todos los casilleros de adelante, que son fáciles de comer, ahí podemos llenar con las plantas que damos o con la rizo de posición, llenamos y tenemos todo un pool de nitrógeno lábil, que como lo medimos con el NaN de la fracción asociada a los minerales. ¿Se entiende? Entonces, este NaN de cada fracción nos va a decir cada fracción cuánto nitrógeno lábil tiene. Y con eso podemos detectar cambios más rápidos. Por ejemplo, los de una vicia en un ciclo de cultivo. Y eso fue lo que hicimos para... Ay, perdón. ¿Cómo voy para atrás? Perdón. Ahí está. Si volvemos a las dos fracciones, lo que vamos a estar midiendo con el NaN es un pedacito del NaN, de la fracción MAOM asociada a los minerales, que llamamos NaN-MAOM. Me van a matar con los nombres, ¿no? Ya POM, MAOM, NaN-MAOM, bueno. NaN-POM y NaN-MAOM, que es el nitrógeno lábil de cada fracción. ¿Está? Pero se entiende el concepto. Muy sencillo, en vez de ver toda la caja, que va a haber cambiado poco en 6 meses, se incorporó 70 kilos, no lo vamos a ver en esos 3.000 kilos que tiene, de nitrógeno nuevo, pero si hablamos del NaN-MAOM, capaz que ese nitrógeno lábil, esos casilleros de adelante, sí cambian. Cambian mucho de una estación a otra. Y lo mismo con la parte de la particulada que puede cambiar. Y esto, para que se tengan una idea, es un trabajo que acabamos de publicar con Sebastián Villarino, que era la tesis de Talab, que lo que medimos es justamente, primero, el tamaño de las cajas, y acá les cuento, esto es un monte en Santiago del Estero, un bosque, esto es una pastura, luego de 8 años de haber desmontado, y esto es un cultivo, luego de haber desmontado también, luego de 8 años, de cultivo directo. Muchos cultivos, 8 años de pastura, monte de referencia. 8 sitios de cada uno de estos, o 10 sitios, ya no me acuerdo cuántos eran, creo que 10. Entonces tenemos, luego del monte, como la referencia, qué pasó con 8 años de pasturas y qué pasó con 8 años de cultivos en varios sitios distintos. Fíjense lo que pasó con las cajas, con estas cajas que yo les mostraba acá. Lo que estamos midiendo es el tamaño de estas cajas, ¿sí? El tamaño de esta caja que pasó, y en el monte, la materia orgánica asociada a los minerales tenía casi 24 o 23 kilos de carbono en los primeros 20 centímetros. La particulada había 18 kilos de carbono, ¿sí?, en esos 20 centímetros. ¿Qué pasa cuando hacemos pastura? Y fíjense, la asociada a los minerales casi no cambia. O sea que la caja de asociada a los minerales no vemos un cambio y esta se desploma, se pasa a la mitad. O sea, ¿qué perdemos con muchos años de pastura y agricultura en el Chaco? Particularmente la materia orgánica particulada. Perdemos mucha de particulada, ¿sí? Se desploma casi a la mitad. Pero esta no vemos un cambio. Entonces alguien podría decir, no, todavía no estamos perdiendo esta gordota que estaba acá, no cambió mucho, ¿sí? La asociada a los minerales, los brownies. Pero ¿qué pasa si lo que pasó fue que se comieron todos los brownies de adelante y yo sigo teniendo casilleros atrás, pero que no me va a dar nutrientes? Entonces, cuando mido el NaN en cada una de estas fracciones, nos encontramos esta sorpresa. Ahora está el NaN de cada fracción y obviamente el NaN de la particulada baja muchísimo porque baja la caja. Tenemos una caja más chica que no nos da nitrógeno. Y esta que mantenía el tamaño de la caja, miren cómo se desploma la capacidad de dar nitrógeno. Nos comimos los casilleros de adelante. A medida que hacemos agricultura, le estamos comiendo los brownies de adelante y los que van quedando son los de atrás. Tenemos caja, pero no tenemos nitrógeno para dar. ¿Tá? Entonces la idea para el año que viene, y acá lo comprometemos a Alfonso y a Jorge, Magalí, para conseguir financiación, es medir el NaN de cada una de las cajas antes y después de la vicia. Porque si yo veo un cambio en el NaN, supongamos vamos a pasar de acá, de estar acá abajo, después de hacer vicia, si sube el NaN de la MAOM, quiere decir que yo estoy guardando nitrógeno ahí, que lo voy a ver no en el maíz, sino tal vez en el próximo cultivo dentro de 1, 2 años o 3 años. Es una inversión que yo no veo con el maíz siguiente, pero que puedo ver en los cultivos más adelante.
Y entonces, para medir la inversión, la idea es usar este indicador del NaN en cada una de las fracciones, ¿sí? Bueno, y espero no haberlos aburrido demasiado, pero estas son un poco las conclusiones. La bici aporta importantes cantidades de nitrógeno al suelo y carbono al suelo, como decía Alfonso. El nitrógeno aportado queda disponible, inorgánico, principalmente para el cultivo de maíz posterior, porque se degrada, pero cuánto nitrógeno y carbono queda formando en materia orgánica del suelo y en qué fracción todavía no lo sabemos. Y tenemos que empezar a medir estas cosas que son indicadores más a corto plazo. Usar el NaN de cada fracción como indicador, como un efecto carryover o de largo plazo de las rotaciones que ustedes están haciendo, que tal vez no se ven en los rendimientos de los cultivos ahora, pero mejoran cosas estructurales a largo plazo, porque estamos llenando alguna de esas dos cajas de materia orgánica. Y entonces esperaríamos en los ensayos estos de Vicia que el NaN-MAOM esté subiendo, parte por todo este aporte de rizodeposición y que lo empecemos a ver no solo en el cultivo de maíz siguiente, como lo midió Alfonso, sino también en los cultivos de más adelante. Bueno, y eso es todo. Gracias. Bueno, vamos a tener dos preguntitas nomás, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a dar un espacio. Bien. Bueno, acá llegaron un par de preguntas. La primera creo que es para vos, Gervasio, asociada a cuál es el tiempo de formación aproximado de materia orgánica que se genera a partir de la biomasa aérea y qué tan grande es la inmovilización de nutrientes. Bueno, está bueno eso. Yo creo que la medida es a medida que el rastrojo desaparece, a algún lado va. O se transforma, digamos, en nutrientes inorgánicos o termina siendo comido varias veces hasta quedar abajo en la materia orgánica. Entonces eso es medio inmediato. En la medida que sigamos viendo el rastrojo arriba, no se está descomponiendo y no está pasando a las otras cajas. Y esa velocidad obviamente depende de la CN. Cuanto más baja su CN, cuanto más nitrógeno, más rápido va a desaparecer. Cuanto más alta, más tiempo va a estar, ¿no? Eso es un poco lo que sabemos siempre. Eso. Sí, perfecto. Bueno, ahora creo una para Jorge o para Alfonso, no sé. Dice, riego, láminas que utilizan, profundidad de suelo que toman para tomar decisiones de riego y altura de aspersores. Completa la pregunta. Y ya sé. Hola. Bueno, la profundidad de suelo es algo que se construye a partir del primer año. Intentamos tener construido 2 metros de profundidad, al cual en los riegos previo a la siembra del cultivo o en estadios iniciales nos permite generar un barbecho y acumular 150 milímetros o 200 para subsidiar a... Nosotros tenemos equipo de riegos armado para aplicar 11 milímetros por día y 14 milímetros por día. En momentos de máxima demanda, por la eficiencia de riego, necesitamos a veces echar mano al agua almacenada en el suelo. O a veces por alguna rotura. En cuanto a la altura de los aspersores, más o menos están a 1,40 m, 1,50 m. Y no sé qué otra pregunta. ¿Y láminas de riego que utilizan, más o menos? ¿Ya lo dijiste? Sí, las láminas dependen de los pivots, están entre 11 y 14 milímetros. Después, según la velocidad de avance del equipo, podés regar 28 o podés regar 40 milímetros, ¿no? Bien. Acá otra más. Si la vicia, pregunta, esta vicia de servicio bajo riego, si se riega a demanda y cuántos milímetros se aplican. Es buena pregunta. En general, en este campo puntualmente se riega con equipos gasoleros. Entonces, en ese momento, durante el cultivo de vicia, están en un momento que están con el mantenimiento de los motores. Entonces, a veces es complejo traer, llevarlo, regar, volverlo a llevar. La operativa se complica un poco, pero más o menos esas vicias se han regado entre 300, 350 milímetros. Pero sí, se riegan bien. Más que nada porque es una base forrajera para el sistema. Depende lo que traiga el otoño, ¿no? Se complementa después.
Y con esta cerramos un poco, esta creo que es para vos, Gervasio. Entonces, en relación a lo que sabemos hoy, ¿qué le podemos decir a un productor acerca de qué modelo usar para determinar una dosis de nitrógeno a usar en un maíz sobre vicia? O sea, para tratar de ayudarlo a tomar esa decisión, ¿qué recomendación? Sí, es difícil, yo creo que no tenemos un modelo, vamos a construir ese modelo. Los modelos que tenemos generalmente, bueno, están los modelos de NAN, digamos que desarrolló la gente de Balcarce. Creo que los vamos perfeccionando y la idea es terminar con un modelo en donde tenga las dos cajas y uno pueda ir midiendo cuánto le da cada caja en función de la rotación. Ahí lo que creo que deberíamos avanzar, y es un poco lo que estamos pensando con Apresid y con otras empresas, es en desarrollar eso medio que sea de fácil acceso, después una plataforma donde uno, poniendo el tipo de suelo que tenga y haciendo algunas mediciones muy sencillas, pueda saber esas cajas en qué estado están, lo que llamamos la brecha de carbono de cada caja, o sea, la caja esa de asociada a los minerales, qué tamaño está y qué potencial podría tener, y lo mismo con la otra. Y entonces que podamos hacer un monitoreo de eso en el tiempo y de que podamos usarla para tomar decisiones. Ahí precisamos un modelo que nos diga justamente el NAN de cada fracción es cuánto nitrógeno nos va a dar. Entonces, si sabemos el NAN de la fracción, podemos ponerla a jugar, digamos, esa inversión, esa caja de ahorro que tenemos, que nos juegue durante el crecimiento del cultivo. Ahora, modelos de esos terminados todavía no tenemos, porque además son súper variables con el tipo de suelo y con el ambiente. Pero creo que hacia ahí vamos, y bueno, probablemente las mediciones, si hacen el año que viene, van a servir para eso, ¿no? Para dar una indicación del tamaño de las cajas y qué tanto nitrógeno lábil tienen. Ojalá que dentro de 5, 6, 7 años, yo calculo un tiempo así, podamos tener modelos en que uno puede consultar eso, o tomar decisiones de fertilización para no sobrefertilizar, sobre todo, que también es un problema, en función de considerar los aportes de la materia orgánica de cada caja. Bueno, muy bien. Pido un aplauso para los disertantes, damos por terminada la charla. RAGT. Think Solutions. Think RAGT. Hay un proyecto a la medida de tu empresa. Hay un campo a la medida de tu proyecto. Hay una oportunidad a la medida de tu inversión. Somos un fideicomiso conformado por productores, profesionales y empresarios que decidimos asociar nuestras inversiones a la innovación tecnológica en el agro. Inventur. Invertir innovando. Innovar invirtiendo. Todo comienza donde vos le das vida a nuestra tierra. Sos guardián de nuestros suelos. Construís una agricultura sostenible. En lo más valioso de tus días, estamos con vos. Protegiendo tu presente, aseguramos juntos el futuro. Zurich.